¿Cómo están mis niños y niñas del quinto grado en la semana 27 del mes de octubre? En este primer día vamos a empezar una nueva experiencia de aprendizaje denominada Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Hoy lunes 5 de octubre abordaremos el área de ciencia y tecnología y nuestra actividad será cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas. Bien, vas a empezar hoy día, en esta oportunidad, el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Para ello, es necesario que observes el ambiente donde tú vives y reflexiones sobre las plantas de tu comunidad y la relación que tienen con los seres humanos. Nuestro propósito o nuestra meta de hoy es analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Vamos a ver a lo largo de esta sesión también recordar más que todo lo que son seres bióticos y abióticos para que tú puedas tener muy en claro nuestro propósito de hoy. Bien, vamos a empezar entonces. Reflexiona sobre lo siguiente. Mira, ¿sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? ¿Has visto durante tus caminatas, cuando te has ido a la escuela, cuando has ido a visitar a tus padres, a tus abuelos, a tus compañeros, ¿no? Sabes que hay diferentes plantas y algunas de ellas las has identificado como que siempre están en un lugar cercano a alguna ribera, algún río, alguna acequia o en todo caso en los jardines. ¿Las has visto? Mira. ¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? Esa relación de esas plantas en la vida de los pobladores. ¿Sabes cuál es la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de los animales? ¿Por qué? Esas tres preguntas tú las vas a responder en tu cuaderno previas a nuestra pregunta que se ha generado a partir de estas para poder hacer la de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es: ¿cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? La relación. Y luego, ¿de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Tú sabes que dentro del proceso de la investigación que nosotros hemos venido realizando, que siempre lo estamos haciendo, es primero esta pregunta, la pregunta de investigación o preguntas de investigación, las cuales me van a dar la base para poder iniciar la investigación, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, tú vas a generar tus respuestas. Entonces, ¿cuáles serán esas respuestas? Tus respuestas se van a convertir en las hipótesis, o sea, las ideas que fundamenten o que den respuesta a esas preguntas. Vas a escribir entonces 2 respuestas a las preguntas de investigación. Esas serán las primeras, las cuales tendrás que contrastar al final si es que estabas en lo cierto o si es que había algo que completar. Entonces, a partir de ello, vas a escribir tus respuestas. Y esas son, no te olvides que estas son simplemente para demostrar lo que has afirmado. Al final vas a demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis. Y para ello, ¿qué haces? Vas a investigar, ¿no? De este modo, tus ideas estarán basadas en evidencia científica. Muy bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Luego en ese proceso tenemos un plan de investigación. No te olvides que cuando tú mismo te has evaluado, te has dado cuenta de que tenemos que obligatoriamente hacer un plan. Y ese plan significa organizar tus ideas,
Entonces, ¿a partir de qué? De la pregunta de investigación. Aquí están las preguntas. Mira, ¿cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿Y de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Vas a hacer, este es un plan de investigación sugerido, tú lo puedes hacer de otra manera, pero sin perder la esencia del mismo. Entonces, mira, por ejemplo, vas a considerar la lista de acciones. O sea, primero vas a buscar en internet, pero en otra fuente, porque el Ministerio de Educación, a través de esta plataforma, nos entrega un documento, una fuente confiable que va a permitirnos leer e investigar acerca de lo que queremos saber, ¿no? Buscar en internet u otra fuente e incluir también la ficha de lectura que nos manda, por supuesto, en esta plataforma. Entonces tú vas a considerar esta acción. Otra acción es seleccionar el material que puedes leer y comprender, porque se trata de buscar en internet diferentes fuentes, pero las tienes que seleccionar luego. Luego cuidar que ese material sea confiable. No te olvides que hay criterios de confiabilidad y ya tú los estás manejando porque lo hemos venido viendo varias veces. Leer el material e ir organizando la información. Cuando tú leas vas a saber de que no solamente es leer por leer, sino hay que ir organizando qué información te sirve e ir organizándolo en algún esquemita que tú desees colocar. Escribe la respuesta a la pregunta de investigación. Esos serían los 5 pasos de repente, pero si tú tienes otras acciones, tú las vas a señalar, porque este es un cuadro sugerido. Entonces luego vas a ver la lista de materiales o recursos que vas a necesitar. En este caso podemos poner varios materiales, pero el primer material que te estamos proporcionando es este, que se titula Verde Te Quiero Verde, que es un recurso que te está proporcionando la plataforma Aprendo en Casa y que lo vas a considerar. Pero si tú encuentras otro texto y que tiene los elementos de confiabilidad, lo escribes aquí como material 2, ¿no? Entonces lo especificas ahí cuál es el título de ese texto que vas a leer. Entonces, luego, ¿cómo organizo la información? Es decir, una vez que has leído, tú tienes que elaborar algún cuadro, algún mapa conceptual, algún mapa semántico, hacer algún resumen, ¿no? De tal manera que puedas tener de ese texto que leíste algo que puedas utilizar para luego darle respuesta a las preguntas que estás investigando. Y finalmente, no te olvides, revisa si esa información que estás colocando aquí como material de lectura, de investigación, debe tener la confiabilidad del caso. Es decir, no te olvides de los criterios. Siempre revisa en tu portafolio, en tu cuaderno, tú tienes esos criterios que no te vayas a olvidar. Entonces, esto sería el plan de investigación que tú al final lo vas a presentar, pero ya con tus propias ideas, con lo que tú estás haciendo y con lo completito ya para que pueda revisarse. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder las preguntas planteadas, te invitamos a leer el texto justo que has considerado como material. Verde Te Quiero Verde. Entonces tú lo vas a leer como ya sabes qué técnicas vas a aplicar y lo primero que tienes que hacer es leer párrafo por párrafo e ir resumiendo o haciendo un esquemita de eso que vas leyendo. Pero yo te voy a presentar aquí un esquema, prácticamente un resumen sencillo, pero tú ya tienes que leerlo con minuciosidad, ¿ya? Entonces, mira, aquí te presento esta imagen que ahí en el texto lo vas a tener, mira. Y está así, dice, verde te quiero verde, verde viento, verdes ramas, dejadme subir al menos hasta las altas montañas, ni mi casa es ya mi casa. Es un fragmento del poema de García Lorca. Mira, qué bonito poema y que es solamente un extracto, ¿no? Pero que tiene un significado profundo. Ni mi casa es ya mi casa. ¿Qué querrá decir, no? Entonces, mira, La Casita Bonita es el nombre de este relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez al árbol de encino. Árbol de encino se llama, o sea, es el nombre del árbol, en el cual hace años se realizó un conteo. Mira, se contó
de los seres que lo habitaban. En este árbol, ¿sabes qué descubrieron? Se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, solamente en este árbol. 30 especies de aves. ¿Qué más descubrieron? 200 especies de mariposas nocturnas. ¿Qué más han descubierto en este encino? Han descubierto miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora imagina cuántos animales pierden su casita bonita cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país, miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que lo habitaban pudieran hablar, nos dirían al respecto: ni mi casa es ya mi casa. Y tú, si tienes posibilidades de hablar, ¿qué les dirías? Mira, qué bonita introducción de este texto que nos lleva a pensar la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos en esta relación con el medio. Entonces, a partir de esto, quiero que tú leas ese texto y que vas a encontrar esto, mira, introducción al ecosistema. ¿Qué vas a encontrar con respecto a la introducción del ecosistema? Que el ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Es decir, en una comunidad viven diferentes seres vivos, ¿no? ¿Y de qué más hay? Todo ese entorno. En ese entorno hay árboles, hay montes, hay cerros, hay piedras, hay agua, hay de todo, ¿no? Hay hierba. Entonces, toda esa relación que existe, ese conjunto que hay, ese es el ecosistema. Entonces, ¿qué vas a encontrar en ese ecosistema? Vas a encontrar factores bióticos, elementos bióticos. ¿Qué quiere decir elementos bióticos? Aquellos que tienen vida, ¿no? Los elementos bióticos, los que tienen vida, por ejemplo, el zorro, ¿no? Las hormiguitas, los lobos, las águilas, todos los que tienen, los peces son los que tienen vida. Y también vas a encontrar dentro de esos seres bióticos, vas a encontrar los productores, que ya lo hemos visto en alguna oportunidad. Los productores, los consumidores, y en esos consumidores están los de primer orden, de segundo orden, tercer orden, los carroñeros y los descomponedores. Mira este gráfico. Aquí tú puedes observar que hay una relación entre todos ellos y hay una cadena trófica, una cadena de relación alimenticia. Unos se comen los otros y los otros son consumidos por otros. Entonces, toda esa es una relación que existe en el ecosistema. Pero también hay factores abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, ¿qué encuentras? Agua, aire y minerales del suelo y también la energía, es decir, la luz solar. Entonces, es una relación de seres bióticos y abióticos que hay en el ecosistema. Bien, ¿qué más vas a encontrar en ese documento? Vas a encontrar cómo se relacionan las plantas con el ecosistema. Es decir, tú vas a ir sacando de cada parte de ese texto un resumen, lo vas a ir colocando en algún esquema o en algún organizador o simplemente vas resumiendo. Mira, ¿cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? Ellas forman parte del ecosistema, dan origen al ecosistema. La vida en el ecosistema depende ¿de quién? De las plantas. Dan origen a la diversidad de ecosistemas. O sea, cuán importantes son las plantas en el ecosistema, ¿cierto? Luego, mira aquí, por ejemplo, el sol, ¿no? El dióxido de carbono que reciben las plantas y el oxígeno que expelen y la materia orgánica que es aprovechada también y el agua que utiliza una planta, por ejemplo, ¿no? Que es utilizada para la fotosíntesis, para fabricar su propio alimento. Las plantas de las ecorregiones del Perú. Esto también es una parte importante y que lo vas a leer con mucho detenimiento. Mira, aquí en esta parte tú vas a tener también que leer y resumir, porque eso es una tarea que al final tú vas a presentar. La ecorregión es un área geográfica, o sea, como dice,
las plantas de las ecorregiones tienes que primero saber qué es ecorregión. Es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelo, las mismas condiciones de humedad y las mismas flora y fauna. De este modo, ¿qué vas a tener? En una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. ¿Qué querrá decir eso? Cuando hablamos de endémico es hablar de aquellos vegetales que solo es posible encontrarlas en determinadas zonas en forma natural. Puedes encontrarla de repente, por ejemplo, la puya raimondi, no la encuentras en todo el Perú, en alguna zona, alguna ecorregión del país, ¿no? Entonces lo puedes sembrar, llevar y sembrar en otro sitio, pero naturales de alguna zona específica, de alguna ecorregión específica. Entonces es importante que tú vayas resumiendo cuando vas leyendo y ese es el texto que tú vas a encontrar. ¿Qué vas a presentar como producto? Vas a presentar, primero vas a realizar y presentar tu plan de investigación. Recuerda que te he presentado un plan sugerido, ya tú lo vas a leer, lo vas a completar o lo vas a mejorar y vas a presentarlo. La segunda actividad es elaborar un organizador, un mapa, esquema u otro sobre el texto leído, es decir, el texto que dice verde te quiero verde, ese que acabo de resumirte en los puntos que tiene. Luego, ¿qué más vas a hacer? Vas a responder a las preguntas de investigación, es decir, como tú has dado una respuesta a esas preguntas, es decir, has presentado tus hipótesis, ahora con la investigación, de repente con el texto que has leído que te mandamos de la plataforma Aprendo y Casa y otro texto que tú hayas recogido y que lo hayas considerado en tu plan, vas a dar respuesta, pero esa respuesta ya no es una respuesta inconsistente, sino al contrario, una respuesta fundamentada, consistente, teniendo en cuenta, dice, la información que leíste en tu investigación, es decir, tienes que contrastar tus hipótesis, te das cuenta, mira lo que yo había escrito, ahora me doy cuenta de que me estaba equivocada o estaba equivocada mi hipótesis o estaba un poco, no estaba tan adecuada o le faltaba complementar. Y ahí le agrega los fundamentos a tus respuestas del texto que tú has leído, vas a coger algunos fundamentos. Muy bien, esa es las dos preguntas de investigación que tienes que responder y le vas a presentar. Bien, y luego de eso vas a analizar la confiabilidad del material que has leído. No te olvides que esto es una parte del plan también. Entonces no te olvides que hay un cuadrito, aparte tú lo haces en tu cuaderno y buscas, a ver, voy a leer este texto que me manda de la plataforma, voy a ver si tiene los elementos de confiabilidad y vas marcando. Y si tienes otro texto, también con el nombre lo buscas y ves si tiene estos requisitos, entonces te das cuenta que es confiable o no lo es. ¿Ya? Entonces eso también no te olvides de hacerlo. Y esto es importante, mira, autoevalúate. Pon una marca en sí o en no, según consideres que lograste o no explicar lo que te indica cada criterio de evaluación de la siguiente lista. Esta lista de cotejo lo vas a hacer con la lectura, con el texto de verde te quiero verde. Ya, tú lees y vas a autoevaluar. Entonces dice, investigué para resolver la pregunta de investigación, colocas marcas sí o no, dependiendo de lo que has hecho. Expliqué qué es y cómo está constituido el ecosistema, tiene que estar en tu resumen o en tu esquema, tiene que estar esa explicación que dice ahí. Expliqué que en el ecosistema se establece una cadena trófica, quién sirve de alimento a quién, eso tiene que estar considerado en tu esquema o en tu resumen. Expliqué que los ecosistemas se generan a partir de la presencia de plantas, también tienes que mirar que los criterios te ayudan a canalizar tu esquema, o sea, que no se salga de lo que tú quieres, no vaya a ser que me escribas otras cosas y no haya ninguno de los criterios que te estamos pidiendo. Entonces es necesario que esto te ayude a que te ordenes en tus ideas, ¿no? Expliqué que se produce una sucesión en el ecosistema a medida que ingresan nuevos seres vivos a él. Expliqué que las plantas cambiaron la composición de la atmósfera al desechar el oxígeno a la atmósfera en la fotosíntesis. Expliqué que en los ecosistemas la vida depende de las plantas porque ellas elaboran los alimentos e inician la cadena trófica.
Todo eso tú lo vas a encontrar en el texto y si no encuentras, busca otra fuente de información y ya sabes cuáles son los criterios. Expliqué que en la existencia de diversidad de ecosistemas hace posible la diversidad de plantas y expliqué que a mayor cantidad de ecorregiones, mayor es la diversidad de plantas. ¿Sabías tú que ya no son 11 ecorregiones, que últimamente se afirma que son 15 ecorregiones, de acuerdo a los estudios últimos realizados? Entonces, mira, ya hay algunos otros avances que tú también tienes que saber. Bien, entonces luego ya vas a reflexionar. No te olvides de la meta, y la meta es analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Y estas son las preguntas finales. ¿Lograste la meta? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Ya sabes que la meta es el mismo propósito. ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Bien, entonces allí no te olvides entonces de todo ello, pero no te olvides de esto también. Hay un aviso para mañana. Mira, ¿qué va a hacer para mañana? Vas a conseguir 2 plantas herbáceas, es decir, hierbas, iguales y comunes de tu localidad. Por ejemplo, pueden ser el romero, el huacatay, etcétera, o alguna otra que tengas en tu casa, ¿no? O medicinal, manzanilla, salvia, llantén, ¿no? Esas cositas. O decorativa, ¿no? Puede ser el falso bambú, dracena o dracaena o planta de la suerte. Vean ustedes cuál de esas plantitas tienen o cualquier otra para poder hacer mañana también en el área de ciencia y tecnología otra actividad, ¿ya? Entonces no te olvides de ello. Y entonces si tú ya hiciste toda la actividad y has seguido las instrucciones y cómo vas a trabajarlo, lograste la meta de hoy. Felicitaciones, aplausos para ti y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.